Quisiera iniciar entendiendo pensando en este tiempo de compartir con ustedes en la palabra. Buscaba algo que Dios nos pueda compartir, que Dios nos pueda enseñar. Y vino una pregunta, conversaba con un amigo que nace y la pone de esta manera, que justamente es el título de esta enseñanza. Y es: ¿por qué crees en lo que crees? Sé que suena un poco trabalenguas, ¿verdad? Ahí el equipo lo va a poner luego en la pantalla. Pero muchas veces nos sucede que nosotros estamos en medio de situaciones difíciles, en medio de problemas complejos, en medio de situaciones angustiantes, problemas a lo mejor en casa, quizás en el matrimonio, semanas cargadas, complicadas, ¿verdad? Luego llega su hijo que le trae otro problema o le trae esa libreta que usted lo quiere mandar a la luna, ¿verdad? Y se suman las cosas una con otra, situaciones complejas que requieren de nuestra fe para poder atravesarlo. Porque cuando usted ve esa libreta, usted necesita mucha fe para creer que va a poder superar el año. Entonces, necesitamos utilizar nuestra fe para poder cruzar estas situaciones que se nos presentan y que a cada uno de nosotros nos pueden resultar complejas a título personal. ¿Me estoy explicando? ¿Están conmigo? Sí. Pero el apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 12, verso 3, que a cada uno de nosotros nos fue entregada una medida de fe. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene una medida de fe. ¿Cuánto le mide su fe a usted? Vaya a ver usted cuánto le midió. El Señor repartió a cada uno una medida. No dice cuánto mide la suya, cuánto mide la mía. Solo dice que le dio a cada uno una medida. Esa medida de fe que usted tiene dentro de usted es suficiente para poder utilizarla, para poder creer en aquello que usted a manera personal está enfrentando. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que iniciar con esta verdad y es entender que cada uno de nosotros dentro tiene una medida de fe. O sea que si usted llegó hasta este día quizás un poco desanimado por lo que está sucediendo, ¿verdad? Que usted se levantó y en su casa no había luz, que usted se levantó y como no había luz tampoco prendió la bomba y no había agua, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Que descubrió que sí tenía la libreta, un azul y 10 rojos, no importa, pero sin importar la situación general que usted ya ha estado viendo, usted tiene una medida de fe que le permite a usted enfrentar la situación que usted está viviendo, ¿ok? Ahora, esta medida de fe, si tenemos esta capacidad de creer, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo la usamos? Es decir, ¿por qué creemos lo que creemos? Voy a ponerlo un poquito en contexto histórico. En 1847, si a usted le gustan los datos históricos, ahí puede venir conmigo. Si no, haga como que entienda la historia y asiente así con la cabeza, ¿verdad? En 1847, el explorador portugués Bartolomé Díaz viajó hacia el sur de África para encontrar un cruce que lo llevase desde Europa hacia el tan anhelado lugar Las Indias para poder obtener recursos, para poder obtener bienes. Pero al cruzar por este estrecho al sur del África, descubrió pasar por un cabo tan complicado que le llamó por nombre a ese lugar el Cabo de las Tormentas. Es decir, era un lugar muy complejo para navegar, casi se naufragan en ese lugar. Pero cuando el que lo envió, es decir, Juan II de Portugal, que lo había enviado a Bartolomé Díaz en esta excursión, escuchó que este hombre había nombrado ese lugar, el Cabo de las Tormentas, él dijo, no le voy a llamar de esa manera, le voy a llamar el Cabo de la Buena Esperanza. ¿Por qué a este hombre se le ocurre cambiarle el nombre? Porque él tenía el deseo, el anhelo en su corazón, tenía la fe de que a través de ese lugar él llegaría a ese lugar llamado Las Indias. No es sino hasta 10 años después que el explorador Vasco da Gama, que usted a lo mejor ya dice, sí, yo escuché eso en la escuela, Vasco da Gama cruza ese Cabo de las Tormentas y llega al tan anhelado lugar llamado como Las Indias, que Juan II de Portugal, por la fe, si podemos decirlo, le puso como nombre Cabo de la Buena Esperanza. ¿A qué voy con esta historia? Voy a entender de que a pesar de que nosotros pudiésemos estar atravesando un cabo de tormentas, lo que realmente va a determinar el éxito en cruzarlo o no, va a ser el poder utilizar esa capacidad de creer, esa fe que usted tiene para nombrar este cruce
como un lugar de buena esperanza. Amén. ¿Dónde vemos esto reflejado en la Escritura? Si usted agarra y revisa el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, usted va a encontrar a un profeta, al profeta Jeremías, nombrando un sinnúmero de situaciones muy complicadas. Y habla de que el Señor quizás se ensañó con él, habla de tristezas. Usted lo puede revisar con detenimiento en honor al tiempo. No vamos a leer todos esos pasajes que están en Lamentaciones capítulo 3 en los primeros versos. Pero lo que llama la atención de este pasaje, de este capítulo de Lamentaciones, es que cuando llega al versículo 21. Y dice Lamentaciones capítulo 3, verso 21. Dice, esto recapacité en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando usted lee el pasaje de Lamentaciones 3 y usted empieza del verso 1 y va avanzando, usted casi que se quiere tirar por la ventana con Jeremías. Pero cuando llega al verso 21, Jeremías tiene un cambio tan fuerte que utiliza estas expresiones y cierra diciendo, oh Señor, grande es tu fidelidad. Entonces uno puede decir, a Jeremías algo no le va bien ahí arriba, ¿verdad? Pero lo que está haciendo este hombre es entender en su cabeza. Por eso dice, entonces recapacité. Es decir, me hizo clic aquí en el cerebro. Una verdad. Y es que sin importar el viaje tormentoso en que esté, grande es su fidelidad. Entonces parecería que Jeremías tuviera un problema mental en el cual rápidamente cambia de un estado triste a un estado feliz. Y no es eso. Lo que este hombre está haciendo es entender en su cabeza que a pesar de estar en el viaje complejo, grande es su fidelidad. ¿Me estoy explicando? Entonces nosotros tenemos que entender que en el contexto que estemos viviendo, sea cual sea tu situación personal particular que te esté llevando por el viaje del cabo de las tormentas, en tu cabeza, como el hijo pródigo, debes volver en sí, recapacitar y entender. Esto recapacité en mi corazón. Las misericordias de Jehová están allí. Son nuevas cada mañana. Oh, grande su fidelidad. A pesar del clima general que a veces tenemos de desánimo, la gente anda por ahí en la calle como que comió carne de tigre. Entender que hay futuro para nuestra nación, porque grande es la fidelidad de Dios. Y si seguimos aquí es porque no hemos sido consumidos. Oh, grande es su fidelidad. Amén. Pero para poder tener este pensamiento, esta firmeza, nosotros tenemos que tener claro, de manera personal y particular, es esto. ¿Por qué creo en lo que creo? Y quiero hacernos un poquito de contexto histórico. Decir, pastor, pero usted, no hablemos de historia, yo vine a hablar de Dios, ¿verdad? A mí en la historia, en la escuela me fue mal. Pero quiero nombrar un par de cosas que recordamos el 31 de octubre. El 31 de octubre recordamos dos cosas bastante importantes para nuestro contexto aquí en Ecuador. Número 1 es el Día del Escudo Nacional. Y número 2, se celebran los 507 años de la Reforma Protestante. Si usted pensó que iba a decir Halloween, a la salida conversamos, ¿verdad? Un ratito, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importante para nosotros como pueblo de Dios entender esto que recordamos el 31 de octubre de los 507 años de la Reforma Protestante? Porque como dice el filósofo Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El 31 de octubre de 1517, el entonces monje alemán Martín Lutero publicó las 95 tesis, clavándolas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, con el objetivo de poder crear o abrir un diálogo acerca de las posturas o acerca de la forma en la que se estaba llevando la iglesia en ese momento. Eso dio lugar a lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Pero no era la Reforma Protestante, sino más que un movimiento que buscaba entrar al diálogo. ¿Para qué? Para poder volver al principio de lo que la palabra dice,
para la forma en la que la iglesia debe manejarse, la forma en la que el pueblo debe vivir. Esto obviamente se tomó como un ataque directo a la iglesia y dio lugar a esta conocida como la Reforma Protestante. Usted puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el señor Lutero conmigo? Lo que tiene que ver es que gracias a ese hombre, hoy nosotros podemos hacer esto que estamos haciendo y vivir lo que estamos viviendo. Es decir, si no se hubiese dado, usted no pudiese estar aquí donde estamos hoy. ¿Me estoy explicando? Entonces, quiero contarles o quiero tratar de resumir en el corto tiempo que tenemos por delante 5 principios que nos ayudan a nosotros a tener esta firmeza en la mente y en el corazón respecto a las diferentes situaciones que podamos enfrentar en nuestro día a día. Y estos se conocen como las 5 solas de Martín Lutero. Se llaman así porque están escritas en latín y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Número 1, sola escritura. La sola escritura nos habla de que es la Biblia la máxima y única autoridad en cuanto a doctrina y práctica de la fe. Esta enfatiza en qué cosa, en que las escrituras son suficientes para enseñar y guiar al creyente. Mire lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos ofrece una fuente segura, una fuente inmutable de verdad. A través de los años, este libro ha tratado de ser destruido, ha tratado de ser tergiversado, pero sigue prosperando en la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en la veracidad, en la autoridad, en la firmeza que tiene la Escritura. Y si, ¿cómo puedo entonces hacer esto de la sola escritura algo que sea parte de mi vida? ¿Cómo puedo enfrentar los problemas del diario vivir entendiendo este principio de la sola escritura? Muy sencillo, mis amigos. Muchas cosas que nosotros nos preguntamos, ¿será o no será? ¿Esta ideología es o no es? ¿Este pensamiento es correcto o no es correcto? ¿O cuál será la voluntad de Dios? Ojalá un día un ángel baje y me la cuente. Amigo, abra el libro y lea. Porque la voluntad específica, la voluntad revelada de Dios ya está aquí escrita. Si nosotros podemos entender que la sola escritura es suficiente, dice Timoteo, para enseñar, para redarguir, para guiar en justicia, entonces vamos a tener claridad en el momento de las decisiones que tengas que tomar en medio de tu cabo de tormentas. El problema es que estamos esperando que el pastor Carlitos nos llame al teléfono celular o nos mande un WhatsApp para saber qué hacer. Es que el pastor no me ha escrito, no sé qué hacer. Y el pastor Carlitos ni sabe que usted está orando para que él le escriba por WhatsApp. Pero Dios sí sabe que tú estás orando y Dios te quiere hablar. Pero si conoces la base de la sola escritura, entonces vas a poder tener claridad en el momento de decidir. Porque vas a conocer la voluntad clara de Dios. Muchas veces andamos orando, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad clara de Dios está marcada en la Escritura. En Hechos capítulo 17 nos cuenta la historia de un grupo de hombres llamados los bereanos que analizaban lo que Pablo enseñaba para ver si esto a la luz de la palabra era verdad. Mire cómo dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, esta gente analizaba la escritura para poder extraer y ver si eso era correcto a la luz de la palabra. ¿Cuántas cosas usted no las filtra a través de la palabra y por eso anda pensando en pajaritos? Por eso andaba disfrazado el 31. ¿Ah? Bueno, sigamos. Número 2, sola fide, solo la fe. En la segunda sola de Lutero nos enseña que la justificación se recibe solo a través de la fe en Jesucristo, sin depender de obras humanas. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entender que solo podemos recibir a través de la fe en Jesucristo la salvación nos da a nosotros claridad y seguridad de quién es Él. La palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero muchas veces vamos a tratar de lograr las cosas no a través de nuestra fe. ¿A qué me refiero? Si dijésemos que para obtener la salvación es necesario que usted escale una montaña cargando una espada forjada en la espalda y que al llegar a la cima usted saque la espada y diga, por el poder de Jesucristo, y clave la espada en la montaña para ser salvo, habría fila en la montaña. Porque es más épico. ¿Me estoy explicando? Es más wow, es más show. Lo podrías subir a tu Instagram. Pero la palabra dice que basta con que creas y lo recibas en tu corazón. No va a salir en ninguna película, no va a subirlo en tu Instagram porque nadie va a entender que hace una foto de tu cara ahí. Pero puedes recibir la salvación solamente por la fe, no por lo que tú hagas. Wow. Es entender que el poder está en Él, no en mí. Él es el quien te da la salvación. Él es el que hace posible que puedas estar aquí hoy. Solo por la fe en Jesucristo. Número 3, sola gracia. La gracia de Dios es nuestro único salvador. La gracia enfatiza que la salvación es un regalo inmerecido de Dios y es otorgado por su gracia y no por méritos propios. Tito capítulo 3, verso 5. Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 11, 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia es ese favor inmerecido de Dios. Yo no merezco estar aquí, pero su gracia me lo permite. Yo quizás no podría tener un día más, pero su gracia me regala un día más. Eso es como cuando usted, voy a hacer un ejemplo, dejando de lado sin desmerecer la gracia, es para entender el contexto, así que, ¿verdad? No se vaya a asustar. Es como cuando usted va a comprar o va a comer pollo asado y usted dice, mi presa favorita es la pierna de pollo o la pechuga, la que a usted le guste, ¿verdad? Pero usted no puede escoger porque el asador simplemente sirve. Entonces usted por dentro dice, ojalá sea pierna, ¿verdad? Y entonces le llega a la mesa y usted abre su cajita y descubre que sí le tocó pierna. Eso es pura gracia. ¿Me estoy explicando? Y con Dios funciona algo así. A veces dice, ay, ¿y por qué tal está allá? ¿Y por qué tal cual está allá? Porque a Dios le plació. Fue su gracia. Entonces, la gracia de Dios es la que te permite estar vivo. La gracia de Dios es la que te permite estar de pie. La gracia de Dios, a Él le place. Y ya. ¿Qué podemos hacer con eso? Nada. Recibirlo y ya. Nada más. Eso es todo. Entonces nosotros podemos recibir la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios somos salvos. Por la fe. Porque Él quiso darte tu presa favorita para poder entenderlo. Número 4, solus Christus. Solo en Cristo encontramos la redención. Esta sola afirma que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y solo en Él se encuentra la redención y la salvación. Hechos capítulo 4, verso 12, dice así. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. El solo Cristo nos protege ¿de qué? De cualquier intento de añadir mediadores a la obra de Cristo. Refuerza la idea de que Él es el centro de la vida del creyente. Si usted no tiene claro quién es Él y por qué solo Cristo, conforme dice la palabra, es el mediador, usted va a sesgarse o usted va a permitir que haya otros mediadores entre usted y su relación con el Padre. Y la Escritura no nos habla de eso. Entonces es cuando pasa que usted viene y le dice a su líder: oiga, líder, ore usted que usted está más cerca de Dios. Están a la misma distancia, hermano. Y que el pastor me ponga la mano encima porque él casi que toca el rostro de Dios. Y entonces, no, estamos iguales. El problema es no ellos, nosotros. Cristo quiere estar tan cerca de ti como está tan cerca de Marcos Witt, como está tan cerca de Danilo Montero o el pastor Carlitos. Amén. Y Él es la autoridad. Voy a poner un ejemplo. ¿Usted se acuerda cuando usted quería ir a algún lugar y usted le pedía permiso a su mamá? ¿Y qué decía? Pregúntale a tu papá. ¿Verdad? Y cuando usted le preguntaba a su papá, si su papá decía que sí, usted iba. Pase lo que pase. Pero si él decía que no, así te pares de cabeza. No ibas. ¿Sí o no? Con Cristo es lo mismo. Si Él dice que sí, es sí. Y si Él dice que no, es no. Así te pares de cabeza. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Número 5, Soli Deo Gloria. Toda la gloria es de Dios. Esta sola subraya que todas las cosas que hacemos se deben hacer para la gloria de Dios y que solo Él merece la alabanza y el honor. Primera Corintios capítulo 10, verso 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta sola nos permite a nosotros tener en perspectiva que todos nuestros éxitos, todo lo que nosotros hacemos, tiene un solo merecedor de gloria. Porque si lo podemos hacer es porque Él nos permitió, nos dio la gracia para poder hacerlo. Entonces, tener claro en nuestra cabeza que solo a Él es la gloria, nos deja a nosotros tener los patitos en fila, nos deja tener nosotros los pies en la tierra, nos deja tener claridad. ¿Cuántos de ustedes, cuando han terminado un trabajo duro, un trabajo complejo, ¿verdad? A lo mejor una tesis de la universidad, ¿verdad? Usted llega al final, le gusta que tenga su nombre y diga qué buen trabajo que hizo? Se siente a gusto porque se lleva el crédito del esfuerzo que ha hecho. Todo lo que existe, todo es por medio de Él, por Él y para Él. Todo lo que hacemos tiene su marca y es para su gloria. Y ahora usted me puede decir, bueno, y entonces, ¿para qué? Ya voy cerrando, si me ayudan acá. No sé quién está tocando. Pero ¿para qué yo tengo que tener toda esta claridad? ¿Por qué yo tengo que tener claro estas 5 solas? ¿Me refiero a qué? Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo Dios sea la gloria. Porque si yo no tengo un parámetro, ¿cómo mido? Si yo le digo a usted, mire, esta plataforma mide 1 metro, ¿usted qué va a pensar? Se va a reír, va a decir que tengo malo el parámetro, que no sé medir bien. ¿Cómo podría determinar usted cuánto mide? Con un flexómetro, midiendo. ¿Por qué usa un flexómetro y no una balanza? ¿Por qué usa un flexómetro y no los dedos así, verdad? Porque hay un estándar, una herramienta de medición que me otorga ¿qué cosa? Seguridad
en que la medida está bien tomada. ¿Cómo entonces podemos nosotros ir en el día a día sin un estándar, sin una regla de medición que me dé a mi claridad en que lo que estoy enfrentando es verdad o no es verdad? Por eso necesitamos, para cruzar el cabo de las tormentas, en camino hacia la buena esperanza, porque ya les mostré que hay un buen futuro de parte de Dios, en que tengamos claros en dónde estamos parados. Entonces, si usted no tiene claridad en quién es Él, en cómo se reciben las cosas por fe, en que estamos aquí por su gracia y que al final del camino Él es merecedor de la gloria, se va a perder en el viaje. Y mañana dirá, como dice la Escritura, y es que fue mi mano que lo logró, o es que fue mi esfuerzo, o es que tengo muchos dones. Nada de eso te va a llevar allá. No es porque Vasco da Gama era un gran navegante. Yo creo que el rey tiene que haberle dicho, mira Vasco, del otro lado hay unos tesoros, hermano, increíbles. El otro se puso complejo, que no se puede pasar y no sé qué. Pero yo sé que tú puedes ir hasta el otro lado. Vivísimo, él no se trepó al barco, ¿verdad? Pero lo logró. ¿A qué es a lo que voy? Que sin importar el contexto del valle que estés cruzando, si tú tienes claridad, vas a poder ver como Dios está viendo el futuro. Vas a poder mirar con buena esperanza a Ecuador. Si no, no lo vas a ver así. Si no, lo que vas a ver es cualquier ruta para regresarte a otro lado. Si no, no vas a ver futuro en tus hijos. Si no, no vas a ver futuro en tu casa. No vas a ver futuro en tu matrimonio. Porque no tienes la base para cruzar el cabo de las tormentas hacia la buena esperanza. Y cierro con esto último. Me llama muchísimo la atención que le haya llamado el cabo de la buena esperanza. ¿Por qué no le llamó la puerta de la victoria? O a lo francés, el arco del triunfo. Porque para llegar al lugar donde iba, tenía que atravesar primero esa parte. Pero para atravesar esa parte, necesitaba tener la esperanza de que había algo del otro lado. ¿Cómo puedes tener esperanza de que hay algo del otro lado para esta tierra si no logras ver ni el paso de la puerta? Necesitas tener claro en tu corazón que hay esperanza más allá, que hay un lugar al otro lado, pero que tenemos que cruzarlos sin separarnos de la base, sin separarnos de aquel que nos enseña cómo llegar hasta allí. Amén.